La iglesia del niño, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Praise Jesus. A tus pies de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Sí, Dios. Es el lugar, mi lugar, donde nadie puede señalar. Sí, Dios. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Sí, Dios. Me levantaste, hoy me postro a Yes, Lord, yes. Sí, Jesús. No hay lugar más alto, Oh, no lo hay, no lo hay. más grande, Estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Sí, Dios. Estar a tus pies, Te adoramos, Dios. a tus pies, de mi corazón. Sí, Señor. A tus pies, Oh, aleluya. Entregamos, Señor. lo que soy, Entregamos lo que somos a tus pies. el lugar, Oh, aleluya. lugar, Yes, Lord, yes. donde nadie puede señalar. Sí, Señor. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste. Sí, Señor. No hay lugar más No lo hay, no lo hay. Más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Díselo a Dios en esta mañana. Dile, no hay lugar. Oh, no lo hay, Señor. No lo hay, no lo hay. Yes, Lord. Estar a tus pies. Permaneceré postrado a a los pies de Cristo. Oh, permaneceré postrado. Sí, Señor. A los pies. Yes, Lord, yes. Oh, allí permaneceremos. Oh, postrado. Yes, Lord, yes. Y allí a los pies de Cristo. Sí, Dios. No hay lugar Más alto, más grande. estar a tus pies. Sí, Dios. Estar a tus pies. No hay lugar más alto.
invito a abrir su Biblia conmigo, Josué capítulo 5, Joshua chapter 5. And let's go to verse 9 y vamos al versículo 9. Joshua chapter 5, Josué capítulo 5. And let's just consider verse 9 y simplemente vamos a considerar el versículo 9. Bendito sea el nombre del Señor. Josué capítulo 5, Joshua chapter 5. Praise the name of the Lord. And let's consider verse 9 y vamos a considerar el versículo 9. Bendito sea el nombre del Señor. And the Lord said unto Joshua, this day have I rolled away the reproach of Egypt from off you. Wherefore the name of the place is called Gilgal until this day. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Puede tomar su asiento. You may be seated. Quiero hablar bajo el tema, hay que cortarlo. I want to speak under the subject, cut it off. Just to give you a background, simplemente para poder darle un repaso de lo que está sucediendo en el libro de Josué, of what's happening in the book of Joshua. The children of Israel have been wandering in the wilderness for 40 years. El pueblo de Israel ha estado dando vuelta por el desierto por 40 años. What was supposed to be a trip of 3 days turned to 40 years. Lo que estaba supuesto ser un viaje de 3 días se tornó en un viaje de 40 años because of disobedience, por la desobediencia. Moses now is dead. Moisés ahora está muerto. All the original ones that came out of Egypt are all dead, with the exception of Joshua and Caleb. Todo lo que salieron de Egipto, todos ahora han perecido en el desierto, con la excepción de Josué y de Caleb. This is a new generation that Joshua has. Esto es una nueva generación que tiene Josué. A generation that was born in the wilderness. Una generación que nació en el desierto. All 21 years and younger, with the exception of Joshua and Caleb. Todos 21 años y para abajo, con la excepción de Josué y de Caleb. Joshua, who was Moses' minister. Josué, que era el ministro de Moisés, is now the new leader. Es el nuevo líder. He has led the children of Israel. Él ha dirigido al pueblo de Israel after the death of Moses, después de la muerte de Moisés. God told Joshua, Dios le dijo a Josué, rise up, levántate. After they had mourned Moses for 30 days, después de haber llorado a Moisés por 30 días, Dios lleva a Moisés al Negev. Dice la palabra, Moisés tiene todas sus fuerzas. A Moisés no se le ha perdido la vista, pero es el último día que va a estar con el pueblo. God takes Moses to the mountain. He has not lost his strength. He has not lost his sight. But it's the last day that Moses is going to be with the people. From the mountain, God shows Moses the promised land. Desde la montaña, Dios le muestra a Moisés la tierra prometida. God tells Moses, that's where I'm taking the people. Dios le dice a Moisés, para allá yo llevo el pueblo. But you're not going with them. Pero tú no entras con ellos. And he dies, or God takes him there. Y él muere ahí. The people realize that he's not coming back down from the mountain, and they begin to cry.
El pueblo se da de cuenta que él no va a bajar de la montaña más y comienza a llorar. And God allowed them to cry and to mourn Moses for 30 days. Y Dios le permite que ellos lloren a Moisés por 30 días. But then God speaks to Joshua. Pero luego Dios le habla a Josué. And he says, rise up, because as I was with Moses, so shall I be with you. Y le dice, levántate, dirige este pueblo, porque como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. And he begins to lead the people. Y comienza a llevar al pueblo. They reach a place in which, in order to get to the promised land, they have to cross a great river. Llegan a un lugar donde para poder comenzar a conquistar la tierra prometida, tienen que cruzar un gran río. They already knew what it was to be able to cross on dry land, even if there was an obstacle in the way. Ya ellos sabían lo que era caminar en seco, aunque hubiesen obstáculos en el camino. 40 years earlier, God had divided the Red Sea for the people. 40 años antes, Dios había dividido el Mar Rojo para sus antepasados, para sus padres y sus abuelos, para que pudiesen cruzar en tierra seca. Joshua, God utilizes to divide the Jordan River. Dios lo utiliza para dividir el Mar Rojo, el Jordán. Y ellos caminan en seco, and they walk in dry land, and they cross it, y lo cruzan. When we look at the meaning of Jordan, the Jordan starts in the mountains and ends in the Dead Sea. And the name Jordan means he who descends, or he who dies in Christ. Cuando miramos o buscamos el significado del Jordán, el Jordán comienza en las cordilleras y termina en el Mar Muerto, y su significado es el que desciende o el que muere en Cristo. These people were dying to self. Esta gente estaba muriendo a ellos mismos, porque antes de poder conquistar lo que Dios le estaba prometiendo, tenían que pasar por un proceso. Because before they can enter the promised land, or they were able to get hold of that God had promised, they had to go through a process. Tú y yo sabemos de promesas. You and I know of promises, porque Dios no ha hecho mucha. Because God has made a lot. Las promesas de Dios tienen no consecuencias, sino tienen yo tengo que poner de mi parte. Yo tengo que poner de la parte mía para poder ver lo que Dios me está diciendo. En otras palabras, Dios me habla y me dice, y Dios me habla a mi potenciar. Y Dios dice lo que yo puedo ser y lo que puedo alcanzar. Pero si yo no pongo de mi parte, yo jamás alcanzaré lo que Dios dice que yo voy a alcanzar. Si yo me siento en una silla a esperar el cumplimiento, yo no lo voy a ver. Yo tengo que ponerme a trabajar. Dios le dice a Josué, levántate. God speaks to Joshua and he says, you got to get up. God can give you a promise, but that promise that God has given you, if you just sit just to wait and you don't work towards it, if you don't do your part, you're never going to see it. God told Joshua to get up and to take the people. He had to do his part. Él tenía que hacer su parte. Dentro de ellos cruzar ese Jordán, when they cross that Jordan, dice la palabra que ellos toman 12 piedras. The Bible states that they take 12 rocks and they build a monument, y hacen un altar, because they are to speak of what God has done to the generations to come. Porque ellos han de hablarle lo que Dios ha hecho a las generaciones futuras. Ellos habían recibido una palabra. They had received the word. Moisés y Aarón se encargaron de darle esa palabra al pueblo. Josué se encargó de cargar con ese legado que Dios le estaba dando. They had received the word. Moses and Aaron,
They fulfilled their part in giving them the word. Joshua was carrying with the legacy that God was giving them. Now, I want to take you to a place. Ahora yo quiero llevarte a un lugar. Because they're about to enter. Están por entrar. But they have the reproach of Egypt still hanging on them. Están por entrar en una tierra prometida. Pero tienen un oprobio encima de ellos. Oprobio significa vergüenza. A reproach is a shame. They have a shame. Tienen una vergüenza que están cargando con ellos. Este pueblo, desde sus comienzos, ha sido un pueblo sufrido. These people from the beginning has been a people of suffering. They've been through nations as slaves. Han estado entre naciones como esclavos. Now they've wandered for 40 years in a desert. Ahora han vagado por 40 años en un desierto. And if they're to go into the promised land without God removing the reproach from them, they were going to take into that land the old habits. They were going to take into that land the old sins. They were going to take into that land the old way of thinking. They were going to take into that land their attitude. Si Dios no remueve el oprobio, ellos están a punto de entrar en una tierra prometida. Si Dios no remueve el oprobio de ese pueblo, ellos iban a llevar las malas costumbres a esa nueva tierra donde ellos iban a conquistar. Ellos iban a llevar las malas actitudes a ese lugar donde ellos iban a entrar. Ellos iban a llevar los mismos pecados a ese lugar que ellos iban a entrar. Yo quiero que usted entienda algo. Cuando Dios llama a este pueblo, when God calls these people, desde el momento que Dios llama al pueblo, from the moment God calls the people, He speaks to Abraham, the father of the nation. Él le habla a Abraham, al padre de la nación. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, tú tienes que circuncidarte. Y cada varón de 15 años para arriba tiene que ser circuncidado. Y esta va a ser la señal de que ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. God speaks to Abraham. And God tells Abraham, Abraham, you must be circumcised. And every male from 15 years and older has to be circumcised. Because this is going to be the sign. This is going to be the covenant between you and I. That you are my people and that I am your God. There has to be a difference. You have to cut it off. Tiene que haber una diferencia. Tú tienes que cortar lo que impide. You have to cut off that is not allowing you. ¿Por qué Dios le dice al pueblo que tenían que cortarlo? Why does God says that they had to be circumcised? Tenían que ser circuncidados. God tells the people that they had to be circumcised because there's many infections that come in the urinary tract. Hay muchas infecciones que vienen en el sistema urinario del hombre. Es el mismo sistema por donde baja la esperma. It's the same tract where sperm comes out of. And if there's infection, si hay infección, that's going to be made, eso que va a ser procreado, is going to be born ill as well. Va a nacer también enfermo. Pues entonces hay que cortar con la enfermedad desde antes. So we have to cut out the infection, the inflammation before. Because you see, God has called me to make disciples. Ve, porque Dios me ha llamado a mí a ser discípulo. Si yo hago un discípulo con las malas costumbres que yo tengo, voy a ser un discípulo afectado. Voy a ser un discípulo enfermo. Voy a ser un discípulo que no sirve. Porque lo creé con las malas costumbres que yo tengo. Con las actitudes que yo tengo. Entonces, Dios quiere que yo corte de mí lo que impide que yo pueda ver su gloria. Lo que impide que yo pueda ser utilizado por Él. Lo que impide que yo pueda conquistar lo que Dios ha prometido que yo conquiste. Dios pide que yo lo corte de mí antes de Él poder darme lo que me ha prometido. Muchas veces decimos que estamos esperando las promesas de Dios, pero simplemente queremos que Dios cumpla con su parte sin nosotros cumplir con la nuestra.
Dios le habla a Josué y le dice a Josué: Josué, antes de tú ir y conquistar a Jericó, porque si nosotros vemos inmediatamente que Dios le habla a Josué en el capítulo 5 sobre la circuncisión, porque todos ellos habían nacido ahora dentro del desierto. Ya todos los guerreros han muerto, ya todos los murmuradores han muerto, ya todos los que se han opuesto al plan de Dios han muerto. Ya todo lo que han tratado de impedir que la gloria de Dios descienda y ellos puedan conquistar lo que Dios le ha prometido, ya Dios lo ha removido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios le dice a Josué: Josué, tú tienes que amolar cuchillos, porque tú tienes que cortar el prepucio de ti y de todos los varones. Tú tienes que cortar, tú tienes, bendito sea el nombre del Señor, que circuncidarlos a todos. El pacto original no ha cambiado, Josué. El pacto original es el mismo. Yo todavía soy su Dios. Ustedes todavía son mi pueblo. Yo no he cambiado, pero ustedes han cambiado. Ustedes tienen que regresar, en otras palabras, a la vieja, a la senda antigua. Ustedes tienen que regresar a la palabra. Tienen que regresar al altar. Yo estoy aquí para decirte, iglesia, en esta mañana, que tú y yo tenemos que cortar lo que está impidiendo que nosotros alcancemos la promesa de Dios. Que tú y yo tenemos que cortar lo que está impidiendo que nosotros alcancemos, aleluya, la gloria de Dios. Lo que Dios te ha prometido a ti, a tu familia, lo que Dios ha prometido a la iglesia, tú y yo tenemos que cortar lo que está impidiendo, porque de lo contrario seguiremos haciendo discípulos, aleluya, igual a nosotros, con la misma mala costumbre, con las mismas malas actitudes, con la misma murmuración, con el mismo chisme, con lo mismo, aleluya, y simplemente es un círculo vicioso. Dios le dice a él: tú tienes que cortarlo. Yo quiero que usted note algo. Tan pronto ellos pasan por la circuncisión, el maná del cielo descendió, aleluya, porque ahora ellos pueden, bendito sea el nombre del Señor, conquistar lo que Dios le ha dicho. Basta de lo fácil. En otras palabras, ellos lo tenían fácil, la comida le bajaba desde el cielo, aleluya, pero Dios, aleluya, quería que el pueblo se comprometiese con él. Esto no es un compromiso de una sola vía, esto es una carretera de dos vías. Esto es Dios comprometido conmigo, pero yo tengo que comprometerme con Dios también, aleluya. Esto es Dios, aleluya, ser mi Dios, pero yo tengo que ser su hijo. Dios mi Padre, pero yo tengo que dejarme guiar, yo tengo que dejarme discipular, yo tengo que dejarme pastorear, bendito sea el nombre del Señor, por Dios, aleluya. Y Dios le dice a Moisés, a Josué: Josué, lleva al pueblo, aleluya, a todos los guerreros, a todos los varones, y circuncídalos. La circuncisión es dolorosa, porque se está cortando un pedazo de prepucio de carne que el varón nació con ello. Dejar malas costumbres es doloroso, porque la mala costumbre y los malos hábitos han estado con nosotros por mucho tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso se llama costumbre, por eso se llama hábito, porque estamos acostumbrados a hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Y no es fácil dejar un hábito. Bendito sea el nombre del Señor. Pregúntele a un adicto a las drogas o un adicto a la nicotina o al alcohol si es fácil dejar la nicotina, o si es fácil dejar el alcohol, o si es fácil dejar la droga. Así mismo es cuando tenemos un mal hábito. Bendito, pregúntele al chismoso si es fácil dejar el chisme. Pregúntale al murmurador si es fácil dejar la murmuración. No es fácil. Por eso es que Dios le dijo al pueblo: tienes que amolar cuchilla, porque tienes que cortarlo de una vez para todo. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú y yo queremos ver la gloria de Dios, tenemos que sacar de nuestra vida aquello que está impidiendo lo que nosotros veamos la gloria de Dios. Si tú y yo queremos ver las promesas de Dios cumplidas y cruzar el Jordán, bendito sea el nombre del Señor, y conquistar Jericó, tenemos que cortar de nosotros aquello que ha impedido que nosotros veamos la gloria de Dios. Yo quiero que usted entienda algo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que cuando ellos hicieron
lograron eso, ahora Dios puede tener una comunicación más cercana con ellos. Ahora Dios le da las estrategias necesarias para ellos poder conquistar una tierra que es inconquistable. Yo quiero que usted entienda algo. Para ellos conquistar a Jericó, ellos no necesitaron hombres de guerra. Los guerreros habían muerto. Aleluya. Los amorreos y los cananeos escucharon que ellos habían cruzado el Jordán, dice la palabra, y ellos se atemorizaron porque sabían que venían para conquistar sus tierras. Lo que el amorreo no sabía, el cananeo no entendía, era que ellos no contaban con guerreros, pero aleluya, no era con el espíritu, aleluya, del hombre, no era con el armamento del hombre, no era con la sabiduría del hombre, sino que Dios le estaba dando las estrategias, porque ellos habían eliminado de ellos la pared que, aleluya, los dividía a ellos de Dios. La muralla más grande para derribar no fue la de Jericó, porque esa la derribó Dios. La muralla más grande para derribar fue la que estaba dividiendo al pueblo de Dios: las malas costumbres, las malas conversaciones, el chisme, la murmuración, aquello que lo estaba alejando a ellos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que ellos no podían procrear un guerrero verdadero porque ellos estaban enfermos. Y un hombre enfermo procrea a un niño enfermo. Y puede, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que Dios tenga propósito. Y Dios le habla a Josué. No es casualidad, porque en Dios no hay casualidades, que todos los que salieron de allí no vieron lo que Dios le prometió. Todos recibieron la misma promesa antes de salir de Egipto: yo los llevo a una tierra que fluye leche y miel. Pero solamente 2 de ellos alcanzaron la promesa. El restante de ellos perecieron en el desierto. El salmista dice en su palabra que Dios no contiende para siempre con el hombre. Dios me puede hablar 1 y 2 veces. Dios puede amonestarme 3 y 4 veces. Pero tarde que temprano Dios va a dejar de amonestarme. Me va a echar para un lado, porque yo no voy a detener el avance de Dios. Ellos no pudieron detener el avance de Dios. Ellos pensaron, pero ellos no pudieron detenerlo. Los murmuradores murieron en el camino. El pecador murió en el camino. Dice la palabra que uno de ellos, la familia completa, Dios abrió la tierra y se los tragó a todos, a Coré con toda su familia. El avance de Dios, tú y yo no podemos detenerlo. Yo puedo oponerme, por más que yo me oponga, yo no voy a detener el brazo de Dios. Yo puedo abortar mi propósito, pero si yo aborto mi propósito, Dios va a levantar a uno que lo haga mejor que yo. Dios va a levantar a uno, porque el propósito de Dios nadie lo puede detener. El propósito de Dios desde el principio, si usted busca, bendito sea el nombre del Señor, en Habacuc, si usted busca el libro de Habacuc, capítulo 2, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Jesús. Dios le habla a Habacuc y le dice cuál es el propósito de él para la tierra, bendito sea el nombre del Señor. Y si usted busca dentro de la palabra, usted va a encontrar que Dios llamó a hombres y a mujeres para cumplir con su propósito. Dice Habacuc capítulo 2, versículo 13: los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Por más que el hombre se oponga, bendito sea el nombre del Señor, y Dios levanta a un hombre llamado Adán. Adán no cumple el propósito, Adán lo aborta, pero Dios viene y llama a un hombre llamado Noé con una familia de 8, un nuevo comienzo. Y Adán, bendito sea el nombre del Señor, en vez de hacer lo que Dios le dice, hace lo contrario. En vez de bendecir, maldice. Y Dios, bendito sea el nombre del Señor, él aborta su plan. Pero Dios, el propósito de Dios, aunque yo lo aborte, Dios se lo va a pasar a otro. Y dice la palabra que Dios lo pasa ahora a un pueblo completo llamado Israel. Ahora está, aleluya, Josué, bendito sea el nombre del Señor, con este
este pueblo, echando adelante el propósito de Dios, llevando el nombre de Dios a diferentes naciones, conquistando, aleluya, la tierra inconquistable, haciendo lo imposible, pero para ello tuvieron que comprometerse con Dios, tuvieron, aleluya, que sacar fuera de ello al anatema, tuvieron que sacar fuera de ello, bendito sea el nombre del Señor, lo que impidía que ellos viesen la gloria de Dios. Me fascina cuando leemos este libro, bendito sea el nombre del Señor, porque dentro de este libro de Josué está entrenando un grupo de hombres que saben que nacieron para algo, que saben que nacieron para grandeza y que no están quietos hasta que ellos no alcancen lo que ellos saben que ellos pueden alcanzar. Hay un escritor que dice que el tesoro más grande está en el cementerio, porque yace tantos hombres y tantas mujeres que murieron sin cumplir con su propósito. Tantos sueños que no vieron cumplirse, tantas canciones que no se escribieron, tantos libros que no se escribieron, bendito sea el nombre del Señor, porque simplemente se conformaron con vivir. Pero Josué dentro de este libro entrena a hombres valientes, a hombres que sabían que habían nacido con un propósito, y el propósito de ellos era alcanzar las promesas de Dios, las grandezas de Dios para sus vidas, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando el pueblo, bendito sea el nombre del Señor, pensó que ellos podían, bendito sea el nombre del Señor, y le dieron la espalda a Dios y abortaron el propósito, Dios levanta de todas las naciones, y ahí caímos tú y yo, de todos los endes, de todas las lenguas, hombres y mujeres, y lo llamó cuerpo de Jesucristo, para que llevásemos a cabo este propósito, para que llevásemos a cabo este mensaje, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, de que las promesas de Dios son alcanzables, de que yo puedo ver la gloria de Dios, de que yo puedo experimentar la grandeza de Dios, de que yo puedo ser utilizado, aleluya, ser un grano de arena dentro del proyecto grande de Dios para bendecir a muchas vidas. Pero para ello yo tengo que cortar de mi vida aquello que está impidiendo que yo pueda ver la gloria de Dios, y que impide que aquellos también puedan ver la gloria de Dios a través de mí. ¿Sabe qué? Digo, yo no soy médico ni cosa que se parezca, pero busqué información. ¿Sabe que cuando un hombre, después de nacido y de pasar unos años como Dios le dice a ellos, ya eran adultos la mayoría de ellos, que se circuncidaran, ellos quedaron inmovilized y quedaron inmovibles por un tiempo, quedaron no podían hacer nada por un tiempo. Especialmente para aquellos días que no había la enfermedad, las medicinas de hoy. ¿Sabe lo que es amolar un cuchillo? Eso eran valientes. Con un cuchillo. Mike dice, déjame a mí así. Con un cuchillo. Porque hay momentos dados en tu vida y en la mía donde vamos a tener que estar quietos, como le dijo él a Moisés, y dejar que Dios haga. Hay momentos donde vamos a tener que quedarnos inmovilizados y permitir, porque si yo, en vez de ser de bendición, voy a ser de obstáculo, es mejor yo paralizarme. Si yo, en vez de hacerle bendición a una vida, le voy a servir de piedra de tropiezo, es mejor que yo me reconozca y yo mismo me corte de la posición donde estoy. En vez de serle bendición, estoy siendo de maldición. Porque la palabra de Dios dice, ay del que haga uno de estos pequeños tropezar. Si por mi mala actitud, o si por mi forma de ser, o por si mis malas costumbres, yo hago a uno caer,
yo voy a tener que rendir cuenta por la sangre de él. Fíjese que cuando esto pasaba, circuncidar, it was bloody, era sangriento, ¿verdad que sí? No es verdad que no había sangre, había dolor, habían ritos, porque para usted soltar algo que a usted le gusta hacer, que es que le llama la atención, para usted dejarlo de hacer porque entiende que puede afectar a otro. Por eso es que Pablo, hermano, Pablo era un monstruo en sus días. Pablo dice, si comer carne para mi hermano es pecado, pues entonces yo no voy a comer carne delante del hermano. No es que era hipócrita, es que Pablo entendía que hay que caminar con cuidado, porque esto es delicado, porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y a la misma vez dijo, para el judío me hice judío, para el griego griego y para el romano romano, al fin de alcanzármelo todo para la gracia de Dios. Porque Pablo entendía que para poder cumplir con el llamado de Dios hay que cortar cosas de la vida de uno que tal vez no es nada, pero para muchos es algo. Y cuando uno llega a cierto nivel, uno entiende que es mejor yo estar bien con Dios y no caer en sus manos. Dice la palabra en el versículo 12 que tan pronto ellos hacen esto y Dios remueve la vergüenza, ahora ellos no van a ser vistos como un pueblo de tortura, como un pueblo de esclavos, como un pueblo sufriente. Ahora ellos no van a ser vistos como un pueblo de servidumbre, como un pueblo que camina con la cabeza hacia abajo. Ahora ellos van a ser vistos como un pueblo guerrero, como un pueblo victorioso, porque Dios está removiendo la vergüenza de ellos y está levantando su cabeza en alto. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a ellos, su pasado yo lo voy a borrar. Hay pasados, bendito sea el nombre del Señor, que muchas veces en nuestro caminar no nos dejan caminar con nuestra cabeza en alto. Hay pasados, bendito sea el nombre del Señor, que en nuestra vida siguen visitándonos, bendito sea el nombre del Señor, y sigue llegando el recuerdo amargo de lo que fuimos, de lo que nos hicieron o de lo que pasamos, y no permite que nosotros podamos avanzar, y nos sentimos avergonzados muchas veces de lo que pasó y de la manera que pasó y de lo que sucedió, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios le dice al pueblo, yo voy a quitar de vosotros el oprobio, yo voy a quitar de vosotros la vergüenza, y de ahora en adelante este lugar se llama llamado Gilgal, que viene de la palabra galar, que significa rodar, bendito sea el nombre del Señor, que significa poner confianza en, como dijo el salmista en el Salmo 37:5, que Jehová, tú eres mi escudo, tú eres, bendito sea el nombre del Señor. Dios le dice, yo borro eso de ustedes, yo lo extermino, yo lo quito por completo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y inmediatamente dice la palabra que el maná dejó de caer del cielo, y ahora ellos pueden disfrutar de una tierra que Dios le ha prometido, pueden disfrutar de una tierra que Dios le dijo que le iba a dar, porque inmediatamente pasó el tiempo de sanación de ellos. Dice la palabra que ellos comenzaron a conquistar naciones, comenzaron a conquistar tierra. Tan pronto pasa el momento de sanación, porque eso es lo que sucede. Dios viene, bendito sea el nombre del Señor, y nos da en la llaga, pero Dios nos sana la llaga para que nosotros podamos conquistar lo que Dios dijo que nosotros vamos a conquistar. Iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Tú y yo podemos, bendito sea el nombre del Señor, vencer en el nombre de Dios. Tú y yo podemos alcanzar las promesas de Dios. Tú y yo podemos alcanzar, aleluya, lo que Dios dijo que íbamos a alcanzar. Puede que haya sido 20 años atrás, puede que hayan sido 30 años atrás, pueden que hayan sido 50 años atrás. No importa el tiempo que tú llevas esperando,
importando. Lo que, aleluya, sí importa es que si nosotros hacemos caso al llamado de Dios, aleluya, y circuncidamos de nosotros lo que nos sirve, cortamos de nosotros lo que impide, cortamos de nosotros lo que está, aleluya, cegando, no permitiendo que nosotros lleguemos, bendito sea el nombre del Señor, y hagamos, bendito sea el nombre del Señor, si lo cortamos, lo vamos a lograr. Fíjese, el pueblo hasta este momento había conquistado, pero no al extremo que ellos podían conquistar. Lo que muchas veces nos sucede a nosotros, el ser humano, corremos y llegamos hasta cierto punto, pero luego retrocedemos. Vemos cosas y Dios nos enseña o Dios nos muestra lo que puede ser. Pero luego regresamos, bendito sea el nombre del Señor, porque no ha habido una determinación. Fíjese que Josué se determinó. Si Josué se pone a pensar, vamos a hacer tú y yo, vamos a ser claro aquí. Si Josué se pone a pensar en lo que Dios le dijo, Josué, amola los cuchillos y prepara este pueblo y circuncídalo a todo. Si Josué se pone a pensar en lo que Dios le está pidiendo, si Josué comienza a darle mente a eso y darle mente y buscar lógica, ¿usted cree que él lo hace? Porque no es cosa fácil la que le está pidiendo Dios. Dios no nos está pidiendo cosas fáciles. Dios nos pide cosas difíciles, pero lo que Dios promete es mucho mayor. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, dice, algo tengo yo por seguro, que esta tribulación momentánea no puede compararse con el peso de gloria que viene por una eternidad. Yo puedo sufrir 5 minutos o 5 años o 10 años, pero no puede compararse con lo que Dios me ha prometido por una eternidad, dice él. Entonces, Josué tiene que ser determinado. Cuando Josué escucha la palabra de Dios y Dios le dice, Josué, amuera los cuchillos, y como ya había pasado por eso, ya él había pasado por eso. Para él es que, vengan acá muchachos, hagan fila. Lo que Dios pide no es fácil. Los viejos también. Acuérdese hermano, nuevamente, no habían viejos, ya todos los viejos habían muerto. ¿Usted ve qué rápido te arregló? Lo que Dios pide no es fácil, pero si tú y yo nos determinamos, hermano, y le cortamos la cabeza al problema, a la actitud, al mal pensamiento, a la mala conversación, a esto, a aquello, a lo otro, lo que sea, si lo cortamos de una vez y por todo, puede que duela en el momento, pero hay un proceso de sanación. Y lo que nosotros acarreamos es mucho más grande de lo que nosotros dejamos. Ellos conquistaron naciones completas, un mundo entero conquistaron simplemente porque ellos obedecieron la voz de Dios y no lo cuestionaron. El problema de nosotros hoy día es, ¿sabes qué haré? Que todo lo cuestionamos. Somos los Coré, somos las Marías en el pueblo de Moisés. Todo lo cuestionamos, todo lo criticamos, todo lo murmuramos, todo lo hablamos. En vez de decir, Dios, heme aquí, voy a obedecer. Y si hay algo, hermano, y con esto
Comienzo a cerrar, le voy a pedir al worship team. Si hay algo que yo siempre le he dicho cuando doy clase, el mejor testigo de todo es el tiempo. Por eso a mí, profeta, no me llama la atención. Yo le pongo tiempo. Si fue Dios, se tiene que cumplir. Hay gente que dice, oíste lo que dijo. Si fue Dios, se tiene que cumplir. Si no se cumplió, no fue Dios. La persona estaba envanecida y tarde que temprano tendrá su castigo, porque es lo que dice Jeremías. Por eso hay que tener cuidado con Dios dice, Dios me dijo. Es mejor decir, mira, yo siento. Esto es cosa mía, como dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Cuando él sabía que era Dios, dijo, esto lo dice el Espíritu, no yo. Pero cuando era él, dijo, esto lo digo yo y no el Espíritu. Porque dura cosa es caer. Conquistaron, hermanos. Tú y yo podemos conquistar. Tú y yo podemos ver la gloria de Dios como se estaba dando hoy en la clase. Tú y yo podemos ser parte de eso. Pero para ello tenemos que cortar de nosotros aquello que está impidiendo que yo llegue, que yo alcance, que yo vea, que yo sea. Josué no le echó la culpa a nadie, porque nadie tiene culpa de mi atraso o mi adelanto. Si yo me determino de cortar de mi vida lo que está impidiendo que yo pueda alcanzar, yo voy a alcanzar. Pero para esto hay que ser determinado, porque Dios lo que llama son ¿qué? Valientes. Jesucristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo el violento lo arrebata. Josué fue violento. Josué le dijo, hay que obedecer a Dios. Me imagino yo, y con esto termino, me imagino yo que hubieron 2 o 3 que le dijeron, pero Josué, estamos a punto de entrar en Jericó, tú vas a necesitar los varones, ¿cómo lo vas a circuncidar? Si estamos a punto de entrar, le garantizo yo que si ellos no obedecen la voz de Dios, ellos nunca hubiesen conquistado a Jericó. Conquistaron a Jericó no cuando ellos entraron, sino cuando ellos cortaron de ellos lo que estaba impidiendo que ellos vieran la gloria de Dios. Jesucristo no ganó la batalla en la cruz. Jesucristo ganó la batalla en la oración, en el Getsemaní. Tú y yo no ganamos la batalla cuando estamos en la tentación. Tú y yo ganamos la batalla antes de caer en la tentación porque llevamos una vida de oración. Porque si no oramos, no podemos vencer la tentación. Caemos en la tentación porque no llevamos vida de oración. Pero si llevamos vida de oración, nuestra victoria está ahí, en ese aposento donde tú te encierras en lo secreto. Y el Padre que te ve en el secreto te recompensa en público. La obediencia es lo que trae la bendición. La obediencia es lo que trae la victoria. Si no hay obediencia, por más que yo brinque, por más que yo grite, puedo decir palabras muy lindas, puedo hablar lengua, eso no dice que yo estoy bien. Puedo, hasta los demonios, dice la palabra, creen y tiemblan. Hasta los demonios hablan lengua. Esto no dice que yo estoy bien. El yo hablar lengua. Es que nosotros muchas veces estamos confundidos, hermano. Porque no oramos. Porque no escudriñamos. No tenemos palabra. Somos todo emoción. Y vemos cualquier cosa ahí como Dios lo usa. Ay, como Dios hace. Judas también sanó a los enfermos. Judas también echó fuera demonios. Judas también predicó la palabra. Muy elocuente que lo hizo. Fue uno de los 12 que vino. Y Jesucristo le dijo, no te preocupes por nada de esto. No te preocupes por esto. Preocúpate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Que aunque no hables lengua, tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Que aunque no tenga títulos,
tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque si está escrito en el libro de la vida, cuando suena esa trompeta, nos vamos con él. Josué llamó al pueblo y cortó lo que impidía. Pero ¿sabe qué? Y termino con esto. Para él lograrlo, tuvo que haber un pueblo dispuesto, porque él solo no lo podía hacer. Hubo un pueblo dispuesto en decir: aquí estamos para guerrear, para pelear, para conquistar, para ser procesados. Si no nos dejamos procesar, nada podemos alcanzar. Te invito a inclinar tu rostro en esta mañana. Te adoramos, Dios. Te exaltamos, Señor. Father, you're great, you're marvelous. Señor, no hay nadie como tú. Tú eres digno, Señor. A veces tú pides cosas difíciles, pero contigo, Dios amado Señor, podemos alcanzar grandezas. El salmista dice, Padre amado, contigo asaltaré los muros